Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí todo listo para continuar con la serie sobre el Nuevo Testamento. Con usted, Alberto Ovalle. Qué bueno encontrarnos con usted una vez más, estimado amigo, para considerar el Evangelio según San Juan. Nuestra anterior lección la concluimos hablando de los retratos que nos presenta Juan en su Evangelio acerca del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar viendo cuáles son cada uno de estos retratos. En primer lugar, Juan nos presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que convirtió el agua en vino, el dador de gozo y de vida, el único Hijo de Dios, la única solución de Dios, el único Salvador de Dios, el agua viva, la clave de las Escrituras, el pan de vida, el Maestro que vino de Dios, el único que sabe de dónde viene y a dónde va, la luz del mundo, el gran pastor de las ovejas, la resurrección y la vida, el grano de trigo que cae al suelo y muere para que el Padre sea glorificado, el siervo que lava los pies de los apóstoles, aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, la vid que busca los pámpanos, aquel que envió al Espíritu Santo, el gran sumo sacerdote que intercede por su iglesia, aquel que dijo, con este fin nací y para este propósito vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, el Cristo crucificado, el Cristo resucitado, el Cristo comisionador. Pase por el Evangelio de Juan en esta forma. Busque un título retrato de Cristo en cada capítulo. Memorícelo y pasee por todo el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de Juan está una hermosa oración. Algunos griegos vinieron a los apóstoles y les dijeron, queremos ver a Jesús. Esa es una buena manera de estudiar el Evangelio de Juan, buscando ver a Jesús. Así que pídale al Espíritu Santo que le dé una revelación de Jesús al leer el Evangelio de San Juan. Comencemos pues con el Evangelio de Juan, capítulo por capítulo. En el primer capítulo, los primeros 18 versículos son considerados el prólogo y en estos primeros versículos Juan nos está diciendo sobre qué va a hablar. Luego, comenzando en el versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo número 20, versículo 30, nos cuenta, nos habla. Y después en el capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice de qué nos habló. En este prólogo, en el principio del libro, tenemos un Evangelio de Juan en miniatura. Todo el Evangelio de Juan en forma de cápsula. Y es en este prólogo que nos dice que Jesucristo era el Verbo de Dios. Lo que él quiso decir con eso es que una palabra o verbo es un vehículo del pensamiento. Si yo quiero pasar un pensamiento de mi mente a la suya, por ejemplo, tengo que usar palabras, por lo menos. Las palabras son el vehículo del pensamiento humano. Dios tenía un pensamiento para el hombre que quería hacerle saber. Y ese pensamiento fue expresado por medio de Jesucristo. Eso es lo que él quiso decir cuando dijo que él era el verbo o la palabra de Dios. Y como la palabra viva de Dios, el vehículo del pensamiento expresado de Dios, él estaba con Dios en el principio. Él era Dios. Y el gran mensaje del Evangelio de Juan es este. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habíamos tenido una palabra escrita por muchos años, pero viendo Dios al mundo, decidió hacer algo más que eso. No solo nos quiso dar una palabra escrita e inspirada, Génesis hasta Malaquías. Él quiso que tuviéramos una palabra que pudiéramos tener, que pudiéramos leer sobre ella, el pensamiento de Dios hacia el hombre. Juan en este prólogo nos explica también el propósito de escribir el libro. Él dice, a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, nacieron de nuevo. Eso es lo que él nos va a decir. Capítulo tras capítulo, en estas entrevistas con Jesús, él nos va a mostrar que cuando la gente respondía de manera adecuada a Jesús, cuando lo recibían, cuando creían en él, ellos experimentaban algo. Nacían de nuevo, no físicamente, por supuesto, sino del Espíritu Santo. Eran nacidos de Dios. Comenzando en el versículo 19 del capítulo 1, nos habla de Juan el Bautista. Noten el prólogo del Evangelio de Juan, que cuando habla de Jesús, muchas veces dice, Él era, Él fue. Pero después de estos versículos, encontramos que Juan nos habla de Juan el Bautista, quien fue su anunciante. El último de los profetas mesiánicos fue Juan el Bautista. Y muchas veces Juan dice de Juan el Bautista, Él no fue, Él no era. Es interesante. Cuando estos dos hombres salen a la escena, que Juan el Bautista siempre está diciendo, yo no soy, yo no soy, yo no soy. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, vienen a él y le dicen, Rabí, toda esa gente que te seguía ahora está siguiendo a Jesús. Y Juan el Bautista les dice, yo les dije que yo no era, yo debo menguar y él debe crecer. Cuando Jesús aparece en escena, especialmente en el Evangelio de Juan, note con cuánta frecuencia él dice, yo soy, yo soy, yo soy. Juan el Bautista dijo que un día estaba bautizando y el Espíritu le dijo que en alguna ocasión cuando estuviera bautizando, el Espíritu iba a descender sobre alguien en forma de paloma y cuando lo hiciera, ese era el Hijo de Dios. Y Juan nos cuenta en el primer capítulo, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el argumento de Juan. Él es el Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma mientras le bautizaba. Juan el Bautista también nos da un gran mensaje sobre Jesús. Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en el capítulo 1 tenemos el recuento de Juan el Bautista y su testimonio. Su testimonio era, Jesús es el Hijo de Dios, porque esa paloma descendió sobre él mientras yo le bautizaba. Los discípulos que encontramos en el capítulo 1 eran discípulos de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, siendo un humilde y sincero siervo de Dios, presenta a estos discípulos ante Jesús. Y algunos de ellos se hicieron apóstoles. Uno de ellos es un hombre llamado Andrés, y Juan el Bautista, al mirar que Jesús andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los discípulos siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Y esto es algo hermoso. Dice que ellos vieron dónde vivía y se quedaron con él. Y la historia nos cuenta que ellos vivieron por él y murieron por él. Esto sucedió a causa de lo que vieron cuando hicieron el compromiso de ir y ver. Uno de estos hombres era Natanael, y usted sabe que él parece que era un hombre piadoso cuando conoció a Jesús. Probablemente ellos estaban doctrinados en las Escrituras, pero Natanael parece que era muy devoto. Parece que tenía su devocional con Dios bajo una higuera y nadie más sabía eso, sino solamente Dios y él. Cuando él conoció a Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en el cual no hay falla, un santo judío. Y Natanael dijo, ¿cómo me conoces? Y Jesús le respondió, conmigo has estado hablando bajo la higuera. Y Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él estaba convencido, totalmente convencido. ¿Cómo podía Jesús saber que él estaba bajo la higuera? Y aquí estaba Jesús diciendo que él era el Hijo de Dios. Yo soy con quien has estado hablando bajo la higuera. Yo soy Dios, en otras palabras. Y Natanael estaba asombrado. Entonces Jesús le dijo,
Cosas más grandes que estas verás, Natanael. Es emocionante ver lo que podemos llamar la comunión de la higuera. Natanael tenía un lugar donde se encontraba con Dios. La pregunta es esta: ¿tiene usted un lugar donde se encuentra con Dios? ¿Tiene usted una comunión como la de Natanael bajo la higuera? Hagámonos también en el capítulo 1 las siguientes preguntas. ¿Quién es Jesús? Bueno, Él es el Verbo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Hay una hermosa afirmación en el versículo 17 que dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia es carisma, la dinámica para vivir. Jesús es la palabra hecha carne, el verbo hecho carne, para que veamos el pensamiento expresado de Dios hacia el hombre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Ahora, otra pregunta. ¿Qué es la fe en este capítulo? La fe es responder apropiadamente a Jesús. Cuando Él se hizo carne y vivió entre nosotros, Él fue a los judíos y ellos no le recibieron. Así que Él se volvió a otros, y todo el que le recibió, cualquiera que creyó en Él, le dio el poder de hacerse hijo de Dios. Nacieron de nuevo. Así que la fe es creer en Jesús en el sentido de recibirle. Y la fe es ilustrada en ese encuentro pragmático entre Jesús y estos hombres que llegaron a ser sus apóstoles. La fe es venir y ver. ¿Y qué es la vida? Bueno, vida es nacer de nuevo. Vida es todo aquello que sucedió cuando usted hizo el compromiso de venir y ver. Vida es todo ese cambio que ocurre en su vida cuando sigue a Jesús. Dios quiere que sepamos quién es Jesús. Él quiere darnos una visión de Jesús y quiere que entendamos cómo podemos creer todas estas cosas maravillosas sobre Jesús. Y por eso, capítulo tras capítulo, nos habla de lo que es la fe. Dios quiere que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Por eso fue escrito el Evangelio según San Juan. Al concluir la clase de hoy, queremos motivarle a continuar escudriñando estos pasajes llenos de importantes enseñanzas que esperamos le serán de gran ayuda. Nos gustaría conocer su opinión sobre estos estudios y en qué forma le están sirviendo de ayuda. Sus cartas son muy importantes para nuestro ministerio. Al escribirnos, no olvide solicitar las notas impresas que acompañan esta serie sobre el Nuevo Testamento. Las recibirá gratuitamente a vuelta de correos. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos. Repito, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@icmmbc.org. Que Dios le bendiga y hasta nuestra próxima clase.